Buenos días, ¿cómo están todos, todas? Espero que estén bien. Vamos a desarrollar el día de hoy la presentación, espero yo, clara, clarificada y más o menos en sentido de su divulgación de una de las teorías un poco más densas que tiene la semiótica y que ha sido poco explorada también, es poco utilizada, pero tiene bastante impronta en los nuevos estudios de semiótica, que es la semiótica tensiva, ¿no? La semiótica tensiva es una disciplina que surge a comienzos de los años 90, se formaliza en los años 90, ¿no? Ya en el 2000 se organiza mucho más a través de una serie de publicaciones que vamos a revisar y que tiene como gran digamos, intelectual, ¿no? Que ha difundido esta teoría a Claude Silberberg, un semiótico francés, nacido en el 38 y ha fallecido en el 2018 de una prolongada enfermedad. La idea es que nosotros en esta sesión discutamos un poquito acerca de una lectura en particular, que es esta lectura de aquí. Vamos a compartir acá. Pin, ¿no? Esta lectura en concreto, que es la estructura tensiva de Claude Silberberg, ¿no? En donde nosotros vamos a hacer unas 3 sesiones sobre este libro, eh, y que vamos a utilizar el primer capítulo el día de hoy, ¿sí? Para dar cuenta un poco acerca de qué trata la semiótica tensiva. Vamos a utilizar este primer capítulo, vamos a explicar ese primer capítulo. En lo que me parece importante también, vamos a estructurar esta clase o esta sesión a partir de advertir acerca de este, digamos, presupuestos epistemológicos o filosóficos que nos van a ayudar a un poco más entender de qué trata, cuál es la orientación de la semiótica tensiva como tal. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es que empecemos primero dando las bases filosóficas, de dónde sale, antes de meternos de frente con la semiótica tensiva y su aplicación. Quiero que se entienda un poco cuáles son las premisas filosóficas y porque si no va a parecer como si la semiótica tensiva ha nacido de cero, ¿no? Y no es la idea. La semiótica tensiva no ha nacido de cero, ha tenido premisas previas, ¿no? Intelectuales, de pensamiento, que yo quiero aquí rescatar un poco. Ya si cuando ustedes empiecen a familiarizarse con estas premisas, en la primera parte de la sesión, ya vamos a entrar en la semiótica tensiva como tal. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Con esta semiótica, que es muy utilizada, de hecho, por grupos especializados, y que este video tiene la idea, la premisa de expandir un poco más, divulgar un poco más. Ya saben que aquí nos está acompañando el grupo de investigación semiótica estudio, que está Mateo Dolmos, Valeria López, Robinson Campos. Me imagino que se irán sumando aquí también José Miguel, ¿no? Guerra a la conversación. Bueno, entonces, empiezo. Me parece que para dar cuenta de el interés, la importancia de la semiótica tensiva, primero tenemos que indicar algunas premisas filosóficas, ¿no? Unas bases filosóficas, ¿ya? Y yo voy a irme hacia el siglo XVII, ¿no? En donde tenemos a la figura, pues, de Leibniz, ¿no? Un filósofo alemán, ¿no? Que tiene investigó bastante acerca del cálculo infinitesimal, ¿no? Es el que inventa el cálculo infinitesimal. ¿Y por qué estoy yéndome hacia allí? ¿Por qué estoy, digamos, trayendo a Leibniz a cotación? Porque me parece interesante comenzar con uno de los gráficos, o una de las posturas que tiene Leibniz a propósito del cálculo infinitesimal y, como ya va a sugerirles, sobre las percepciones, ¿no? Entonces, para empezar, me parece a mí como interesante, ¿no? Sugerir
esta lectura que hace Deleuze sobre un esquema, uno de los esquemas de Leibniz en la defensa del cálculo infinitesimal. Entonces, si ustedes, como ven aquí, ¿no? Estamos viendo un triángulo, ¿sí? Uno de los triángulos gráficos que hizo Leibniz para esta defensa, ¿no? Entonces, en el cálculo diferencial de Leibniz, los infinitesimales, ¿no? Se desvanecen, ¿no? Un infinitesimal es algo desvanecido, algo minúsculo, pero su relación diferencial permanece, ¿no? Vamos a explicar esto, ¿no? En relación al triángulo que estamos viendo, ¿sí? Se describe una figura geométrica de dos triángulos que comparten una diagonal común, ¿no? Esta es la diagonal común y acá hay dos triángulos, ¿sí? Ahorita se va a aclarar esto porque acá hay un triángulo, ¿no? Pequeño y acá hay un triángulo más grande. Quizás poniéndolo, ahorita vamos a ver una forma más clara de verlo. Pero hay dos triángulos aquí, un triángulo mucho más grande y un triángulo mucho más pequeño. Pero en ambos hay ¿no? una línea diagonal común, ¿sí? Una línea diagonal común. Entonces, la idea de Leibniz es que a medida que esta línea, imaginen esta línea que está aquí, la que hace común a los dos triángulos, a medida que la línea se mueve hacia la derecha, ¿sí? Un triángulo va a aumentar de tamaño, mientras que el otro va a disminuir. Sin embargo, ¿no? A pesar de que la diagonal va a seguir infinitamente y va a hacer que el triángulo más grande siga aumentando y el chiquito casi casi no lo veamos, los dos lados, ambos lados, ¿no? del triángulo siguen siendo proporcionales, ¿ya? Por lo que la razón del más grande siempre indica la proporción del más pequeño. Entonces esto es válido incluso cuando los triángulos más pequeños disminuyen hasta ser infinitamente pequeños. A pesar de que sean muy, muy pequeños, igual va a haber una presuposición, ¿no? Dado que de la existencia del triángulo, sabemos que existe, ¿no? Y dado que comparten ambos la misma proporción. Entonces el triángulo chiquito va a desaparecer, pero su relación diferencial, dice Deleuze, ¿no? Dice también, rescatando Deleuze de Leibniz, su relación diferencial va a permanecer en el triángulo más grande, ¿no? Entonces, cuando tenemos una percepción clara, dice Deleuze, estamos en realidad percibiendo las relaciones diferenciales de micropercepciones oscuras. Aquí un ejemplo de lo que estoy tratando de decir, ¿no? Estamos viendo cómo ambos triángulos comparten una misma línea diagonal, pero a medida que la línea diagonal se extienda, como aquí en los ejemplos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, el triángulo pequeño va a ir desapareciendo, ¿no? Va a ir desapareciendo. Pero, dice Deleuze, esto no implica que porque no lo veamos no exista, ¿cierto? Sino más bien se ha vuelto una presuposición o una relación diferencial, dice él, ¿no? Una relación diferencial que va a permanecer en el triángulo más grande. Al ver nosotros al triángulo más grande, vamos a estar percibiendo también las relaciones más pequeñas, o podemos percibir también las relaciones más pequeñas de micropercepciones pequeñas, ¿no? Oscuras o microrelaciones diferenciales. Entonces, esto es un tema que me parece bien interesante porque Leibniz, ¿no? Es un filósofo que trata de pensar en que las percepciones, o al menos, no son solamente percepciones al modo claro, al modo de lo que vemos y lo que percibimos de forma clara, sino también que en toda claridad, en toda percepción, por ejemplo, yo puedo percibir una taza de café, existen microrelaciones, ¿no? Infinitesimales, pequeñas, microcorpusculares, ¿no? Que están ahí en el objeto que estoy percibiendo, pero que tienen una relación de micropercepción, ¿no? Oscura, ¿no? Entonces, porque son pequeñas, porque no puedo ver, ¿no? Por ejemplo, las micropercepciones del calor que tiene una taza de café frente pues a la percepción de la visión que yo puedo tener de la taza de café en su completa esencia o presencia, no manifestación.
Entonces, esto me parece importante porque lo vamos a entender después en el trabajo de la semiótica de Silverberg, ¿no? Esta idea de que en un fenómeno claro, en un fenómeno que yo puedo ver, que yo puedo entender a simple vista, en realidad existen elementos microcorpusculares, pequeños, moleculares, oscuros, ¿no? Que también están presentes en la realización del fenómeno. Tengamos esa primera idea porque es importante. Estamos entonces en el 16, 17 y pasemos ahora, ¿no? A Kant. Ya nos vamos a otro siglo, nos vamos a otro periodo de la modernidad justamente donde se inicia toda la presentación de la filosofía, 1780, 1700, todo este último trayecto del siglo 1700, ¿no? Y aquí empieza la filosofía de Kant y lo que nos da algo para pensar justamente a propósito de las intensidades, ¿no? Porque ya teniendo en claro un poquito, o más o menos teniendo un poco identificada este problema de Leibniz, me parece también importante que se identifique esta otra presentación en la filosofía, en la historia de la filosofía, que se da con Kant. Bueno, Kant, en la crítica de la razón pura, recordemos que Kant es un filósofo que quiere dar cuenta de las condiciones sintéticas a priori que existen en la experiencia, un intento de resolver pues, el debate o la disyuntiva entre el racionalismo y el empirismo. Entonces Kant elabora toda una filosofía trascendental, ¿no? Trascendental en el sentido que quiere estudiar las condiciones, ¿no? De la experiencia posible y en este libro, en este proyecto, ¿no? Kant escribe este texto que lleva por nombre, este capítulo que lleva por nombre, Las anticipaciones de la percepción, ¿no? Entonces, el texto lo escribe Kant y tiene, al menos en la reversión de Pedro Rivas, dos versiones, ¿no? La versión que escribe en 1781 y los cambios que le hace en 1787, la versión A y la versión B. Pero bueno. En las anticipaciones de la percepción, Kant va a investigar acerca de los fenómenos, ¿no? ¿Cómo aparece un fenómeno? Y Kant va a señalar de un principio muy importante que va a ser muy útil para la semiótica tensiva, ¿no? Que es el principio de la anticipación de la percepción. Kant señala, cito, que el principio que anticipa todas las percepciones en cuanto tales es como sigue. En todos los fenómenos, la sensación y lo real que ella corresponden objetos, la realitas phenomenon, posee una magnitud intensiva, es decir, un grado. Y en la edición B, que la escribe 6 años después, sintetiza, ¿no? Su principio es, en todos los fenómenos, lo real que es, que sea un objeto de la sensación, posee una magnitud intensiva, es decir, un grado. ¿Qué quiere decir Kant? ¿Cómo que anticipaciones de la percepción? Es decir, que cuando nosotros tenemos una experiencia con un fenómeno perceptible, ¿sí? Por ejemplo, otra vez la taza de café, tenemos también una experiencia de una sensación que se está manifestando. No solamente es el principio de la taza de café como un objeto que aborda el espacio-tiempo, sino también hay un fenómeno sensible propio de la materia, del elemento, em, con el cual nosotros también experimentamos, ¿sí? Y que define lo real, es decir, define el fenómeno. Y esta sensación, ¿sí? Kant le llama una magnitud intensiva. Y Kant la denomina magnitud intensiva porque Kant está discutiendo, como lo quiere hacer en la crítica de la razón pura, con las ciencias, ¿no? Las matemáticas, la lógica, pero también con la física, ¿no? Magnitud intensiva. ¿Qué quiere decir magnitud intensiva? Es como una sensación, este, eh, de, eh, una sensación energética, si quieres, ¿no? Que posee al fenómeno, que lo tiene el fenómeno, que lo aborda el fenómeno. Entonces, las anticipaciones a la percepción quiere decir que hay algo, ¿no? Como un a priori sintético, ¿no? Como una sensación que aguijonea, ¿no? A un sujeto antes de interactuar claramente con el objeto que va a ver, ¿no? Por ejemplo, una anticipación de la percepción sería, yo meto mi mano en un juego, ¿no?
en fuego y más o menos al estar metiendo mi mano en el fuego, ya estoy sintiendo antes de la organización en la percepción, antes de que yo organice en la percepción el evento como, eh, no sé, pues duele, dolor, yo estoy sintiendo previamente una sensibilidad, una intensidad, ¿no? Una intensidad que define este fenómeno de la quemadura que es muy poco claro de ser verbalizada, ¿cierto? Porque la intensidad parece que no está siendo verbalizada, ¿no? Pero yo interactúo con esta intensidad. Entonces, Kant señala justamente que la intensidad es algo propio de la materia, del fenómeno, ¿sí? Algo propio de la materia del fenómeno. Y Kant hace una anotación muy interesante. Kant va a poner a prueba, ¿no? Pone a prueba trascendental este fenómeno intensivo para demostrar que a través del principio del entendimiento puro podemos anticipar temporalmente ciertas posibilidades de la cualidad de la naturaleza en nuestras percepciones, ¿no? Así como les decía en el ejemplo del dolor y la quemadura. Entonces, Kant va a utilizar de Epicuro el término prólesis para designar la anticipación, que no es más que un a priori del conocimiento empírico, ¿no? Como les decía, ver fuego, y yo ya sé que incluso antes de tener una percepción clara en el sentido de Leibniz, ¿no? Yo tengo micropercepciones, o sea, intensidades, ¿no? Energías, ¿no? Sensibilidades, que están también definiendo el fenómeno de la quemadura, y que no solamente todo se circunscribe a dolor, ¿no? O a el lenguaje o a la aparición de percepciones en el sentido de me duele, rechazo, ¿no? Hartazgo. Antes de que aparezcan esas nociones, Kant dice, hay un conocimiento empírico de carácter intensivo. Entonces, Kant va a postular en Anticipaciones de la Percepción tres postulados que son básicos. Uno, em, los grados de intensidad y forma. Y dos, el llenado de las cantidades intensivas en la extensidad. Esto es sumamente importante estos dos puntos, porque Kant cuando les mostraba cómo define las anticipaciones de la percepción, él dice, la sensación, ¿no? Posee una magnitud intensiva, es decir, un grado. Y esto es sumamente importante para lo que vamos a ver. Kant dice, la sensación posee un grado. ¿Cómo que un grado? ¿Cómo que un grado de sensación? ¿A qué se refiere con la sensación posee un grado? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nuevamente, ¿no? Imagínense, la hornilla prendida, ¿no? Yo estoy con la hornilla prendida y de pronto veo aquí la hornilla prendida, ¿no? Entonces, la sensación de meter mi dedo, ¿no? En la hornilla, ya les he dicho, antes de tener la percepción clara del hartazgo, el dolor y qué sé yo, hay microsensaciones, micropercepciones, como decía Leibniz, ¿no? Que es intensidades, ¿no? Energías, sensibilidades, ¿sí? Pero que se manifiestan, dice Kant, en un grado, ¿no? En los fenómenos. ¿Cómo que un grado? Sí, pues, que cuando tú estás con el dedo en la hornilla, eh, la manifestación de esa intensidad se va a realizar a través de grados o gradualidades. Por ejemplo, imagínate que, no sé si han hecho, porque hay personas que solamente su dedo frota la superficie del fuego y no les quema, y es más, hay un cierto pequeño goce, ¿no? Y que les combina a reiterar esa acción, ¿no? Entonces vuelven a pasar el dedo sobre el fuego, ¿no? Entonces ahí hay un grado menor de sensibilidad, ¿no? Un grado menor, porque claro, si fuese un grado mayor de sensibilidad, tu dedo no podría sostenerse en la hornilla, ¿no? Imagínense que de pronto el sujeto se queda por un tiempo más, ojo con la palabra, un tiempo más en el dedo en la hornilla, entonces el hartazgo y el dolor, ¿no? Se presentarían como realizando el fenómeno, ¿no? O sea, yo meto mi dedo y ahí me quema, el grado de sensibilidad es mucho mayor. El grado de sensibilidad, el grado de la magnitud intensiva puede ser menor de 0 o mayor, 1.
¿no? O sea, de 0 a 1. Entonces, por eso Kant dice, ¿no? Cuando se manifiestan nuestras sensibilidades, lo hacen de forma gradual. Por ejemplo, el café, este café, ¿está caliente, muy caliente o poco caliente? ¿No? Bueno, muy, muy, muy caliente. No, no, poco, poco caliente. Entonces, el grado es una manifestación, ¿no? Una manifestación del fenómeno sensible. Eso dice Kant, ¿no? Bueno, entonces, grados de intensidad de la materia forma, ¿no? Manifiesta. Ahora, ¿por qué materia forma? Porque, claro, la intensidad es parte de la materia y Kant va a decir lo siguiente. La intensidad, ¿ya? Esta sensibilidad, esta, esta energía, ¿sí? De los fenómenos, ojo con lo que dice, cito, va a llenar el espacio y el tiempo. Eso es lo que dice Kant. O sea, la intensidad va a llenar el espacio y el tiempo. Lo cual quiere decir, ojo, esto es importante para lo de, lo de ahorita, ¿eh? Lo de la semiótica tensiva. Lo cual quiere decir, dice Kant, que, o señala Kant, que la sensibilidad, la materia, ¿no? La materia de los fenómenos, su misión es, o su realización es, llenar el espacio y el tiempo, ¿no? O sea que Kant quiere decirnos con esto que el espacio y el tiempo, por ejemplo, las horas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño del cuarto, por ejemplo, ¿no? El espacio, la espacialidad de un espacio público, por ejemplo, no sé, ¿no? O el espacio en el que puede entrar, ¿no? El espacio de un vaso, qué sé yo, ¿sí? Son espacios que siempre están llenados de intensidad, ¿no? El tiempo y el espacio no son cualidades puramente formales, no son tiempos como la hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, sino que ¿no? Están cargados, están llenados de estas magnitudes intensivas. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros vemos, no sé, cuando vemos, no sé si les ha pasado, cuando estamos con un cronómetro, ¿no? Entonces decimos, ah, sí, las horas pasan, sabemos, ¿no? Pero a veces cuando nos dicen, ya, pronto se va a estrenar X cosa y tienes que esperar no sé cuánto tiempo. Y el tiempo, en este caso, de espera, ¿sí? El tiempo de espera va a ser no como contable, ¿no? Ah, sí, es un tiempo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el cronómetro en un examen, ¿no? O el cronómetro en la espera hacia qué sé yo, un evento. Sino que en estos casos, estos dos últimos casos, se va a ver bastante cómo el tiempo está cargado de emociones, de afectos, ¿no? O de magnitudes intensivas, ya hablando un poco más en el sentido de Kant. Claro, porque a ti te va a parecer que el tiempo va a pasar más lento, ¿no? Cada vez que el tiempo, ¿no? Se va acercando a la hora o al término, a la conclusión, ¿no? Tu energía, tu, recepción, ¿no? Tu agitación corporal va a ser más intensa, ¿no? Menos intensa cuando te dicen, por ejemplo, ya, empezó el examen, ¿no? Tiene media hora, ¿no? Entonces, ya, pum, 0. Ah, pues, menor cantidad intensiva. Pero imagínate que ya estamos, faltan 8 segundos, 7 segundos para que acabe el examen y tú te falta concluir ciertos apartados del mismo y tu intensidad ahí va a ser mayor, ¿cierto? Va a ser mucho, mucho mayor. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que Kant dice, bueno, las condiciones, ¿no? O la forma, ¿sí? Del fenómeno que es el espacio y el tiempo, siempre está llenado de intensidad, ¿sí? El espacio y el tiempo llenan la intensidad. Perdón, la intensidad llena el espacio y el tiempo. Ahora, acá hay un punto muy importante, porque Kant le va a también a denominar al espacio y al tiempo como extensidad, ¿sí? De extentio, de extenso. El tiempo es extenso, el espacio es extenso, ¿no? La extensión de un espacio puede ser muy reducida, por ejemplo, un cuarto,
pero si sales al espacio público, la extensión del espacio va a ser abierta, ¿no? El tiempo extenso, cuando es muy, su extensión es muy comprimida, entonces te faltan eh, un minuto para acabar el examen. Pero la extensión va a ampliarse en el tiempo si es que, o sea, pues, el tiempo de espera es mucho más prolongado, ¿no? 9 meses para que nazca el niño. Bueno, es un tiempo más o menos prolongado, ¿no? El tiempo, ¿no? Y el espacio son, no, digamos, son la extensión de los fenómenos. Pero nos dice Kant, todo fenómeno tiene también una intensidad, ¿ya? Entonces, hasta aquí espero que esté más o menos claro, porque lo que estamos viendo es que con Leibniz, que Leibniz nos dice, toda percepción clara tiene también una percepción oscura, toda percepción, ¿no? Todo triángulo, ¿no? En esta relación, el triángulo también tiene una proporción infinitesimal, ¿no? Y Kant nos dice, bueno, sí, ¿no? O sea, todo fenómeno no solamente está conformado por tiempo y espacio, ¿no? Sino también por materia intensiva, ¿no? Por magnitud intensiva. Y las dos características son interesantes porque, claro, Kant nos dice, bueno, a esto le voy a sumar que la intensidad se manifiesta a través de grados y dos, que estos grados llenan o dan vida al espacio y el tiempo, ¿no? Ahorita voy a hablar sobre la caída después. Bueno, Kant. Ahora sí nos vamos al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, porque hay otro filósofo que va a colocar una idea muy interesante, si me siguen hasta aquí, ¿no? Acerca de esta intensidad, ¿no? Que es recuperada, a mi entender, en el vitalismo, en la filosofía vitalista de Henri Bergson. Bergson es un filósofo francés, ¿no? Vitalista, que tuvo bastantes improntas, sobre todo en la filosofía latinoamericana, eh, y discutió con Einstein incluso a comienzos del siglo XX a propósito del concepto de espacio, de tiempo. Pero bueno, antes de esa discusión, Bergson escribe este famoso ensayo que se llama Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Y Bergson, y aquí está hablando del proceso psicológico, ¿no? Del ser humano, agrega una idea que me parece a mí vital, que si bien Silverberg, cuando él da cuenta, ¿no? La semiótica tensiva, cuando da cuenta de sus bases filosóficas, siempre señala a Kant, siempre señala a Cassirer, que es otro kantiano, y a Deleuze, que lo vamos a ver ahorita, me parece a mí que una de las ideas centrales de la semiótica tensiva está en justamente Bergson. Porque Bergson señala lo siguiente, vamos a leerlo. Dice, es esquivar la dificultad el distinguir, como se hace de costumbre, dos especies de cantidad. La primera extensiva y mesurable y la segunda intensiva que no admite medida, pero de la que puede decirse, sin embargo, que es mayor o menor que otra intensidad. Fíjense, esto es Kant, ¿no? Todo lo que hemos hablado antes. Pues se reconoce con ello, ojo con esto, que hay algo de común a estas dos formas de magnitud, puesto que se las llama magnitudes una y otra y se las declara igualmente susceptibles de crecer y disminuir. Esto me parece que es vital porque Bergson va a señalar en el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia de que intensidad y extensidad no son categorías autónomas y separadas, sino interdependientes. Y es más, esta interdependencia genera una disputa, ¿no? Una disputa entre la razón, perdón, entre la extensión y la intensidad. Entonces, la intensidad, ¿no? Es esta realidad interna y subjetiva de la experiencia, ¿sí? En contraste con la extensión, que refiere más bien a la realidad externa y objetiva, medida por la ciencia y la matemática. Entonces, la filosofía de Bergson pone el punto señalando que esta intensidad, ¿no? Es una cualidad interna de la experiencia que generalmente tiende a ser capturada, pero que no puede serlo completamente por la razón, por la extensión y por la medida cuantitativa. Entonces, esto es, a mí me parece que es vital.
¿sí? Porque lo que está diciendo Bergson es que la intensidad está siempre en una disputa con la extensión, siempre están peleándose, ¿no? Pero justamente esa pelea crea, ¿no? La riqueza de los fenómenos. ¿No? En el sentido en como dice, ¿no? Sí, claro, las magnitudes, ¿no? También crecen y se disminuyen, pero siempre lo hacen conjuntamente. Hay algo en común entre ellas. Pero si hay algo en común es porque hay algo opuesto también, hay algo que las enfrenta. Esta noción, un poco más filosófica, ¿no? De la intensidad como una figura que se opone, que crea oposiciones, se ve muy bien en la filosofía existencialista de comienzos del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en Nietzsche tenemos de que Dionisos, ¿no? Y Apolo, es decir, la embriaguez y el sueño, ¿no? Si quieren, la intensidad y la extensidad, si quieren, ¿no? Están en una relación, ¿no? común entre ambos. En realidad, la verdadera oposición de Nietzsche es Dionisios y Sócrates, pero bueno, que es Dionisios es la embriaguez, la intensidad, y Sócrates es la razón, ¿no? Que en ese juego crea la tragedia, ¿no? Dice Nietzsche. ¿Qué es la tragedia? Bueno, es un sentimiento, no es una forma de realización de la existencia que se produce por el enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento entre Dionisos, Apolo, Dionisos y Sócrates, ¿no? En Miguel de Unamuno, también filósofo, ¿no? español, también se aprecia esto, en el sentimiento trágico de la vida, Unamuno dice, bueno, aquí se enfrentan en la construcción del sentido de la vida dos elementos importantes que son la emoción, ¿no? y la razón, ¿no? El sentimiento, mejor dicho, y la razón, ¿no? Para Unamuno, a diferencia de Nietzsche, la oposición no es Dioniso-Sócrates, sino sentimiento y razón, porque Unamuno tiene esta clave quijotesca también, ¿no? ¿No? Quijote, ¿no? El Quijote es la intensidad y Sancho Panza es la extensidad, ¿no? Ahora, eh, también está, esto es importante que lo entendamos porque Siller utiliza un poquito de estos términos a Ludwig Klages, que es un filósofo alemán, que él va a colocar otra oposición que es interesante, que es la oposición de ánima y el espíritu, ¿no? O sea, el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, para Klages, la oposición ya no es sentimiento-razón, sino alma, que es sensible, que ahí está la intensidad en el alma, están los fenómenos cualitativos, y el espíritu, que tiene más bien una realización cuantitativa, racional, ¿no? El espíritu, ¿no? Entonces el alma y el espíritu siempre están en confrontación, dice Clages, ¿no? Igual que Unamuno. Siempre hay una confrontación entre sentimiento y razón. Y Nietzsche, siempre hay una confrontación entre Dionisios y Sócrates, ¿no? Bueno, es lo mismo que dice Bergson. Bergson señala, bueno, hay siempre una confrontación entre la intensidad y la extensidad, ¿no? Y esa confrontación crea un agón, una tensión entre ambas. Ya ven por dónde estoy yendo. Una tensión, ¿no? Un enfrentamiento que le da sentido a algo. Para los filósofos existencialistas, le da sentido a la vida. Para los filósofos vitalistas, le da sentido a los fenómenos, ¿no? La relación intensivo-extensivo habilita el pensamiento por la lógica del sentido. Dar sentido a algo, ¿no? Dar sentido a algo. Orden y caos, como dice Robinson, ¿no? Sí, orden y caos, ¿no? Claro, que es esta oposición, pero no son oposiciones como que separadas, ¿no? Este, no es como el yin y el yang, ¿no? Que hay un límite separado, sino que están mezcladas, ¿no? Están mezcladas, no es que está uno por un lado, otro, sino que hay una mezcla, hay una relación. Y eso es lo que le da sentido a los fenómenos sociales, a los fenómenos concretos, a la existencia, si quieren, ¿no? Si lo veamos ya a la filosofía existencialista, ¿no? Trágica. Entonces, estas ideas me parecen a mí importantes y yo cierro las bases filosóficas con este último punto, que es Deleuze, ¿no? Seguimos hablando de la filosofía de la intensidad, ¿no? Ya hemos visto a Leibniz, hemos visto a Kant,
hemos visto un poquito Bergson, ¿no? Ya entendemos algunas cositas. Y creo que el último punto importante que hay que entender es de la gran filosofía de la diferencia de Gilles Deleuze, un filósofo francés de la época del 60, 70 y 80. Deleuze escribe un libro magnífico que lleva por nombre Diferencia y Repetición, y en uno de los últimos capítulos Deleuze escribe Síntesis asimétrica y lo sensible. Porque esto es importante, porque Deleuze, digamos, rescatando un poco a Kant, rescatando también a Bergson, siguiendo esta línea, Deleuze va a señalar que eh, la intensidad se suicida en la extensión, ¿no? Esa es la idea de Deleuze, ¿no? Que justamente es asimetría porque la cantidad intensiva siempre es asimétrica porque la intensidad nunca permanece constante. O sea, nunca estás tú sintiendo, por ejemplo, dolor, ¿no? Eternamente. Uy, no, me dejó tal persona. Uy, lloro, pero tu llanto dura toda la vida, ¿no? No, yo lloro hasta el día de hoy. No, Deleuze dice, eso es imposible. O sea, la intensidad no puede, no tiene una carga homogénea, no es un pitío, ¿no? Que dura y permanece infinitamente sin variación. No, la intensidad varía, ¿no? Hay variaciones como ritmos, pero esta variación tiene una lógica ontológica, dice Deleuze, en la sensibilidad, que siempre tiende, su variación es que siempre la intensidad tiende a desvanecerse, a caerse, a precipitarse, a suicidarse en la extensión, ¿no? Entonces, cito Deleuze. En verdad, nuestra tendencia epistemológica a dudar de la noción de cantidad intensiva no probaría nada si no tuviera unida a otra tendencia, la de las mismas diferencias de intensidad que tienen a anularse en los sistemas extensos calificados. Solo dudamos de la intensidad porque parece precipitarse al suicidio. Y esto es importante, para Deleuze, la figura de la intensidad siempre está cayendo, ¿no? Entonces el dolor inevitablemente va a perder fuerza en algún momento, no puede sostenerse, a menos que exista un repunte que lo redoble, que lo agilice otra vez, que lo marque nuevamente y otra vez volvemos a sentir el mismo dolor por algún efecto, herida o etcétera, ¿no? Volvemos a ver a la persona que nos dejó y boom, otra vez vuelve a subir el dolor y qué sé yo, ¿no? Entonces, síntesis asimétrica de lo sensible quiere decir que la intensidad siempre está en una variación, ¿no? De ascendencias y decadencias, de arribas y abajos, ¿no? Es un ritmo es así, ¿no? Tiene arriba y tiene abajo, tiene arriba y tiene abajo. Entonces, por eso le llama asimetría de lo sensible, del es, ¿no? Entonces, fíjense en todos esos detalles de la intensidad, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, todo fenómeno claro tiene una presuposición de fenómenos oscuros, ¿no? Micropercepciones. Estas micropercepciones pueden ser entendidas también como magnitudes intensivas, en las que Kant dice que se expresan a través de grados en el espacio-tiempo, se expresan en el espacio-tiempo a través de grados. Y tenemos a Bergson que dice que el tiempo y el espacio, o sea, lo extensivo y la magnitud intensiva, empiezan a tener un sentido porque luchan entre ellas, ¿no? Hay una tensión entre ellas. Y finalmente esta tensión la vemos en la filosofía, ¿no? Existencialista, vitalista, ¿no? En donde tenemos esta idea de dos fuerzas que están luchando, pero que en esa lucha crean un sentido. Para los existencialistas de comienzo del siglo XX, es un sentido trágico, agónico. Deleuze suma una característica importante que es, ya pues, esta lucha, ¿no? Esta intensidad, entre intensidad y extensidad, siempre es una lucha de decadencias y ascendencias, ¿no? O sea, el fenómeno, la intensidad tiende a desaparecer en la extensidad, ¿no? Pero, aquí vamos a retomar esto después, Deleuze va a decir que por el hecho, ojo, esto es interesante, por el hecho de que la intensidad se exprese en los fenómenos, no quiere decir que su realización, su naturaleza, pertenezca a ellos. Entonces, esto es más filosófico, esto no nos interesa para la semiótica, pero a mí sí me va a interesar que la intensidad está bien, se expresa a través de los fenómenos. Si yo te pregunto, oye, ¿te duele mucho la herida? Tú me dices, sí, ¿cuánto? Te digo yo, bueno, bastante, ¿no?
Ya, pero eso no quiere decir que más allá de tu expresión de cuánto te duele, no exista de forma no verbal, de forma que supera, ¿no?, el propio lenguaje y la propia manifestación, la realidad de una intensidad que desborda el lenguaje, ¿no? Si tú te dicen, ¿cuánto me amas? ¿No? Entonces, de aquí hasta la luna. Ya, pero esa expresión no agota la intensidad. La intensidad es un fenómeno, esto tienen que tenerlo siempre presente, que si bien se manifiesta a través de signos, ¿sí?, a través del lenguaje, a través de tiempo y el espacio, la intensidad tiene una realización que desborda ese tiempo y espacio, lo desborda, ¿sí? Una realidad que desborda el tiempo y espacio. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Todo está bien? Más o menos. Sí, está claro por mi parte. Sería entonces un estudio que escapa de la teoría estructuralista, ¿cierto, Eduardo? Claro. Entonces, aquí va a entrar todo esto de qué es Ahora, entramos ahora sí en la semiótica tensiva. Para mí, al menos para mí, me parece súper importante conocer estos hallazgos previos, porque ahorita vamos a ver que hay una, hay una relación íntima, van a entender todo de la semiótica tensiva ahora sí con esta explicación. Porque yo creo que si vamos de frente con semiótica, pues no vamos a entender nada. Bueno, entonces, ya, dejemos la filosofía, ahora pasemos a la semiótica. Como dice Robinson, en la semiótica, en la época del 50 60 ¿no? 50, 60, 70, se presentó una gran corriente de pensamiento que es el estructuralismo, que ustedes ya la conocen. El estructuralismo es una corriente de pensamiento en la que pues encontramos a intelectuales como, aunque él no quiso decirlo, Michel Foucault, ¿no? Claude Lévi-Strauss en la antropología, Jacques Lacan también, que también tiene cosas postestructurales también. Este, mm, Luis Althusser, ¿no? Y muchos otros intelectuales que pensaron en que las relaciones justamente de los fenómenos ya no se circunscriben a lo que ellos ocultan, ¿sí? Ya no está en el sentido de los fenómenos, ya no esté, por ejemplo, de un sentimiento, ¿no? El amor, no sé, es un fenómeno. No está el sentido del amor en aquello que se puede corroborar. Por ejemplo, ¿en verdad me amas? Bueno, hay que hacer te pongo aquí un chupón en el cerebro para ver si es que tu, ¿no?, oxitocina, tu glándula no sé cuánto se dispara, porque si es así, me amas. No, pues ya es una realización, una vía alternativa al positivismo de comienzo del siglo, bueno, del final del siglo XIX, en donde los estructuralistas consideran que son los fenómenos en sí mismos, por su máscara, ¿no? No por lo que oculta la máscara, sino la propia máscara, es lo que define el fenómeno, ¿no? De ahí salen los conceptos de simulacro, discursos. Entonces los estructuralistas consideran, bueno, los discursos son los que construyen la realidad, ¿no? Más allá de que si es que estos ocultan algo. Bueno, bajo esa premisa, los semióticos empezaron a estudiar los fenómenos, ¿no?, a partir de las estructuras, ¿no? Cómo una estructura, sistemas, crean la realidad, ¿no? Pero su manera de aproximarse o suele ser en esta época muy formal. Esto por el formalismo ruso, ¿no? Es decir, trabajar a partir de las relaciones formales de las estructuras para encontrar el sentido de los fenómenos. Y en todo este proyecto, a los semióticos se les olvida un poco trabajar acerca de las emociones. O sea, ¿qué son las estructuras? Por ejemplo, vida, muerte, pasión, alegría, arriba, abajo. ¿Qué son desde el punto de vista de las sensaciones? Entonces, porque claro, aparentemente son frases, son unidades lingüísticas, sintaxis, pero ¿dónde están las emociones en todo eso? ¿Dónde está el afecto en el análisis? ¿No? Y a partir de los años finales de los años 80, a partir de la publicación de Greimas, ¿no?, de la imperfección, Greimas hace un estudio que se distancia totalmente de lo que él estaba haciendo antes
en su carrera como semiótico, que es este libro en donde Greimas analiza, que hay un video en el canal, los invito a que lo revisen, sobre de la imperfección, donde Greimas analiza toda la construcción afectiva y estética, ¿no? Más allá de los formalismos, ¿no? A partir de la novela de Michel Tournier sobre Robinson Crusoe, ¿no? Analiza cómo caen las gotas y cómo se crea el tiempo a partir de la espera en que una gota cae a otra para Robinson Crusoe, ¿no? O sea, todo el aspecto estético que en el 91, gracias a que Fontanil ahí preside esta investigación, alienta a Greimas a pensar o hacer un libro sobre, bueno, capitalicemos esto que tú has hecho, ¿no? Hagamos un libro, sea Semiótica de las Pasiones. Una semiótica que se preocupe ya no por la sintaxis y la formalidad, sino que investigue la sensibilidad. Pero el problema con Semiótica y las Pasiones es que la mirada hacia la sensibilidad y hacia el afecto todavía era muy formal, todavía era muy estructural, ¿sí? Muy estructuralista. Es decir, mm, la descripción de de las intensidades no había, básicamente era entender a las sensibilidades como relaciones sintagmáticas, sintácticas de yo creo que, tú sabes que, ¿no? ¿No? El sujeto colectivo que cree que puede hacer y padece. O sea, son descripciones muy formalistas, ¿sí? Aunque el libro es muy, muy bueno. En un momento haremos una revisión del libro, también un video sobre el libro. Se mete que las pasiones, que es un hito histórico en los 90, en el 91, pero vamos a ver justamente que el aprecio hacia las sensaciones todavía no era lo suficientemente, no estaban agarrando la carne de la sensación como tal, sino más bien describiéndola narrativamente, sintagmáticamente, ¿no? En la teoría de la acción, etcétera. Entonces ahí llega en los 80s Claude Silverberg. Claude Silverberg es un semiótico francés muy importante que empieza sus estudios de semiótica a partir de su interpretación, él es lingüista, ¿no? A partir de la fonología. Interesante esto, ¿no? Los sonidos, ¿no? La fonología. Y su objeto de estudio es la poesía, ¿no? La poesía. Y esto a mí me parece muy, muy interesante porque, claro, Silverberg quiere estudiar la poesía, pero no lo que dice la poesía, sino toda esta fonología o esta cualidad de la poesía para producir sentido. Entonces, creo que en el 88 publica La razón, Razón et poétique du sens, ¿no? Que es Razón y poética del sentido. Entonces aquí Silverberg estudia la poesía a través de ¿no? De esta mirada más cualitativa. Bueno, a pesar de que Fontanil señala de que Silverberg y Greimas tienen una relación común, que sí la tienen, en mi opinión, Silverberg hace o sea, a partir de Greimas, pero lo trasciende a Greimas y se va por un camino alternativo, ¿no? Incluso hay muchos marcadores que oponen las categorías de Silverberg con las categorías de Greimas, pero si bien es cierto, hay un hilo común entre ambos, ¿no? Ya vamos a verlo después. Entonces, no es que, pero es una tensión entre Greimas y Silverberg, ¿no? Más que un discípulo, ¿no? Es una tensión, ¿no? De comunidades, pero también de diferencias. Entonces, Silverberg escribe todos estos libros y es así como en la época, el comienzo de los noventas, Claude Silverberg formaliza lo que para él es la perspectiva tensiva de la semiótica. ¿Ya? Y creo que con lo que yo les voy a explicar les va a quedar mucho más claro ahora de qué trata la semiótica tensiva. ¿De qué trata la semiótica tensiva? Trata de estudiar cómo los fenómenos que producen sentido no solamente pueden ser, digamos, no solamente el sentido, mejor dicho, puede estar, puede darse a cuenta, puede aclararse en una interpretación formal de los mismos, sino que el sentido está en la relación estética del propio fenómeno, ¿no? En la relación viva del propio fenómeno. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos ahorita para que se entienda un poquito a qué va esto de la semiótica tensiva. Algunos lo llaman
el periodo fenomenológico de la semiótica. Eso es falso, esto no es fenomenología, esto no tiene nada que ver con la fenomenología, porque Silverberg todavía va a utilizar la palabra estructura, ¿sí? La estructura tensiva, ¿ya? Entonces tiene cosas que debate con la fenomenología, pero el propio Silverberg, como lo habrán leído, me imagino en la lectura de En defensa del tempo, desmarca de la fenomenología, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto de la semiótica tensiva? Ahora, Silverberg escribe muchos libros, ¿no? Pero en este de aquí, Estructura tensiva, es el más aconsejable de leer a una persona que está empezando recién en semiótica tensiva. Y es lo que vamos a leer durante estas semanas, ¿no? Y que viene. Entonces, aquí Silverberg señala pues la idea de existe un espacio tensivo, vamos a ver un poquito esta cantidad no numérica, principio de constancia, valor como producto, la manifestación, vamos, la representación gráfica, vamos a ver de qué trata esto, ¿ya? Ahora, y para un poco ver cuál es la locura de Silverberg, vamos a partir de esta viñeta, ¿no? Es una viñeta de Kino y que hay un sujeto, ¿no? Que ha matado a otro personaje y el policía, ¿no? Está un poco el humor negro. El policía, en vez de advertirle al sujeto, en vez de capturarlo, en vez de hacer una reprimenda, ¿no? Lo que hace es advertirle, oye, usted señor no se puede fumar aquí, ¿no? Es como que a veces las leyes no favorecen a la propia vida, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, ya, hay un tema ahí de deber, querer, ¿no? Oposiciones, pero también hay un tema aquí de vida y muerte. Vida y muerte. En los estructuralistas clásicos, el análisis semiótico de esta viñeta, los estructuralistas grimasianos van a decir, no, bueno, aquí el sentido de la viñeta se define por la oposición vida y muerte, ¿no? Un sujeto está vivo, que es el asesino, y el muerto, que es la víctima, ¿no? Vida y muerte es el sentido de la... Claro, porque la vida y la muerte están en oposición y se manifiestan a través de que la vida no está y la muerte no están reglamentadas, ¿no? La vida y la muerte no están en la modalidad del deber, no hay una reglamentación, no hay un deber sobre la vida y la muerte que legitime, ¿no? El acto de la vida por sobre la muerte que es el asesinato, ¿no? Entonces, el análisis podría seguir, pero lo importante aquí es la oposición. Creo que ustedes también han interactuado con el tema de las oposiciones, el cuadrado semiótico, ¿no? Dos categorías que se oponen, vida-muerte. En el coloquio que tuvimos hace unos días sobre música, ustedes han utilizado las oposiciones, una cosa, dos cosas, ¿no? Para categorizar elementos. Pero entonces, ¿cuál es la visión de Silverberg? Silverberg dice lo siguiente, ¿no? Silverberg dice, bueno, la vida es un sema, o sea, así como lo estamos definiendo, vida, muerte, son semas. ¿Un sema qué es? Es una unidad mínima de significación, es un pequeño significado, vida, ¿no? Por ejemplo, dolor. Meto mi dedo en la llama y digo, dolor, es un sema. El semiótico agarra el sema y en base a eso empieza a interpretar. Pero en este libro del 2000, Ensayo sobre semiótica tensiva, ¿no? De la Universidad de Lima y el Fondo de Cultura Económica, traducido por Desiderio Blanco, Silverberg señala lo siguiente. Esta frase es la que más me encanta de la semiótica tensiva de Silverberg. Me gusta mucho esta definición. Dice, ¿de dónde, miren, la pregunta es hermosa, ¿de dónde viene la obstrucción epistemológica que conduce a separar los semas de la espacialidad y la temporalidad? Si estas últimas son, ¿cómo decirlo? Los conmutadores, los frentes, las membranas, las zonas de fricción por medio de las cuales el sujeto y su entorno se descubren y se acoplan el uno al otro. ¿A qué se refiere Silverberg? ¿Se acuerdan que Kant decía que el espacio y el tiempo nunca son manifestados de forma así dura, formal, como pura forma, sino que siempre están atravesados por una materia intensiva que deforma el espacio-tiempo, diríamos nosotros, ¿no? Silverberg dice, la intensidad deforma el espacio-tiempo. Entonces se pregunta, ¿cómo puede ser, ¿no? Que el SEMA no esté deformado también? ¿Cómo puede ser
que este conmutador, este frente, esta membrana tan básica, ¿no? De la semiótica, no esté deformada por la intensidad, ¿no? Es magnífico. No esté deformado. ¿Cómo que deformado? Silverberg señala esto en otro ensayo, bueno, este de Fontanil, perdón, ¿no? Fontanil, este es colaborar con Claude Silverberg, la convergencia semiótica entre la tensividad y las pasiones, que está en una revista tópico del seminario. A partir del fallecimiento de Silverberg, Fontanil, con el cual escribió también Silverberg, escribe este texto. Y Fontanil, Jacques Fontanil, escribe esto, lo vamos a leer, porque tiene que ver con lo anterior. En ensayos sobre las modalidades tensivas, al inicio del capítulo, son los semas y aqua. Confronta dos enunciados grimasianos. Uno, el sema es una unidad mínima, vida, por ejemplo. Dos, el sema es una entidad construida. Y hace la pregunta capciosa, ¿construida con qué? De la que extrapola, si el sema es construido y el elemento constituyente subsémico está identificado, resulta que el sema se ve privado de su carácter mínimo en beneficio de este elemento subsémico. En otras palabras, la unidad semántica pertinente no puede ser a la vez construida y elemental. Tal como los físicos del átomo, Silverberg emprende entonces una búsqueda de las subpartículas y las subfuerzas que constituyen las partículas llamadas elementales. No sé si esto puede ser que cuando la primera vez que lo leas es un poco, no entiendo nada. Pero lo que está diciendo Fontanil aquí es esto, ¿no? Lo que veíamos antes. Leibniz señalando que todo elemento, fenómeno, claro, ¿no? Esta proporción del triángulo, ¿sí? Por más que crezca, por más que la veas de forma clara y por más que sea lo único que tú veas de la gráfica, siempre va a haber, o va a haber, mejor dicho, en esta relación, una relación diferencial, una presuposición diferencial, ¿no? En donde este fenómeno del triángulo supone la existencia o no hace que desaparezca la existencia proporcionalmente, matemáticamente hablando, de un fenómeno mucho más pequeño que lo que está ahí en el triángulo, ¿no? Entonces, toda percepción clara tiene minúsculas, moleculares, relaciones diferenciales, micropercepciones, ¿no? Que Kant las llamaba manifestaciones intensivas. Entonces, cuando Fontaine dice o señala, ¿no? Que el valor de Silverberg es que él quiere encontrar esas partículas elementales, bueno, pues esto es perfectamente toda la filosofía de la intensidad, de la tradición de la filosofía de la intensidad del siglo XVII hasta hoy, ¿no? O sea, la búsqueda de que todos los fenómenos tienen microcorpúsculos, ¿no? Moléculas que definen el sentido del fenómeno en como tal. Entonces, un sema, como vida, ¿no? Tiene un elemento intensivo que lo está determinando y que al solamente ver el tema formal, lo estamos eliminando, lo estamos sacando. ¿No? Solamente a ver el tema formal lo estamos sacando, ¿ya? Entonces, aquí me parece muy, muy interesante porque esta ambición de Silverberg de ver cómo el concepto, el sema, vida, o, por ejemplo, la percepción de dureza, ¿no? No termina con la descripción sintáctica formal, sino que está su sentido en la descripción de la sensibilidad, de la dureza. Entonces, eso le sirve a Silverberg también para desmarcarse y o sea, quitarse el rótulo de fenomenólogo, ¿no? Un fenomenólogo quiere las esencias de las cosas, ¿no? Leamos esto, que es un pie de página del texto Defensa del Tempo de Silverberg, en donde creo que se va a aclarar mucho más, ¿no? Silverberg dice, la generación del modelo de la rima permite precisar lo que separa y sigue separando el punto de vista fenomenológico del punto de vista semiótico. La fenomenología se interesa por las cosas, la semiótica por las relaciones, por las rimas no previsibles entre las cosas. Ojo, las rimas entre las cosas. Así el poeta hace valer el significante a expensas del significado,
De la misma manera, el sujeto semiótico piensa, al estar en presencia de una materia, que tiene que tratarla en los términos indicados por Bastide, ¿no? Que esta materia sea culinaria como los libros de recetas, conceptual como los tratados sabios, figurativa como en las obras de estética. Esto es secundario, puesto que las operaciones elementadas señaladas por François Bastide son comunes a unas y otras. Retomando uno de los ejemplos propuestos por Bastide, la semiótica se interesa por la cuestión de saber si el huevo será consumido como huevo pasado o huevo estrellado, ¿no? En el primer caso, si será consumido duro o blando. O sea, esto es bien interesante porque Silva Verdiz señala que la semiótica no tiene el interés de saber cómo la esencia de las cosas, sino más bien cómo el fenómeno, a partir de cierta construcción de sensibilidades, a partir de estas intensidades, este, manifiesta diferentes tipos de grados de revelación del fenómeno. No se trata ya de saber la esencia del huevo, por ejemplo, ¿no? Como fenómeno, como cosa, sino el huevo pasado, cómo se presenta, qué intensidad descarga, a diferencia del huevo estrellado, ¿no? O sea, cómo esta idea de qué hay entre los dos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entre los dos? ¿Cómo se describen estos dos fenómenos? ¿Qué hay entre los fenómenos, ¿no? La semiótica quiere describir cómo el fenómeno deviene, ¿no? Deviene. En cambio, la fenomenología, como el fenómeno, cuál es la esencia, el núcleo noético del fenómeno, ¿no? Entonces, la idea de la semiótica es justamente eso. Eh, Ahora, para describir, ¿no? Esto está en el libro de Silverio, vamos a ir, ya que más o menos sabemos un poquito acerca de la figura de qué es lo que busca Silverberg, qué es lo que quiere, es encontrar estos microcorpúsculos pequeños, ¿no? Que están definiendo los fenómenos. Silverberg comienza con esto, ¿no? Aquí empieza su trabajo, ¿no? Bueno, entonces ya saben un poquito a qué me quiero ir con esto de la semiótica tensiva, y entonces hace esta presentación, ¿no? El formalismo, el humanismo, que el cual ya le hemos hablado, y hace esta presentación concreta. Eh, Según Silverberg, ¿no? Para poder definir la figura del fenómeno, no está por aquí, para poder definir la figura del fenómeno, entonces tenemos que partir, aquí está, ¿no? En esta primera, espacio tensivo. Tenemos que partir de una noción que es que a toda extensidad, a toda realización, ¿sí? De la percepción, siempre hay una carga intensiva, corpuscular, oscura, ¿no? Y él va a utilizar los elementos que nosotros ya hemos venido hablando de ellos con Kant, con Leibniz y qué sé yo, que son los elementos que definen la sensibilidad. O sea, aquí Silverberg es recontra kantiano, porque va a decir, claro, los fenómenos, el espacio y el tiempo, está llenado por intensidad, lo que decía Kant. Y él dice lo siguiente, ¿no? El epíteto tensivo precisa el contenido de las magnitudes en contacto o vecindad. La tensividad es el lugar, el frente, el contacto donde se juntan. Acuérdense de los filósofos como Bergson, acuérdense de Unamuno, de Nietzsche, ¿no? Claro, la tensividad es el lugar de contacto, de choque entre intensidad y extensidad. Se reúne la intensidad como suma de estados del alma y la extensidad como suma de estados de cosas. Ya saben por qué Silverberg dice alma. No está diciendo alma en el sentido de espiritual, racional, intangible, sino lo está diciendo en el sentido de Clages, ¿no? De el alma, el vitalismo de Clages, justamente entiende que el alma es un momentum sensible. Entonces, cuando él te dice, ¿no? La intensidad y los estados de cosas, ¿no? El alma y la extensidad, ¿no? Esto es importante, ¿no? Los estados del alma corresponden a la intensidad y los estados de las cosas corresponden a la extensidad. Esto es Clages, ¿no? Esto es la tradición alemana, ¿no? El alma, pero vitalista, o sea, Silverberg es un semiótico vitalista. Entonces, ya saben por qué dice alma aquí Silverberg. Y volviendo acá a la presentación, él va a señalar pues que la intensidad es la sensibilidad
la energía, es el afecto, y la extensidad es la espacialidad, la temporalidad, la capacidad, ¿no? La cognición y muchas otras características, ¿no? Muchas otras características. Yo no pondría aquí la relación razón, esa extensidad, aunque a veces sí logras esa relación. Yo lo trataría más en el sentido de la sensibilidad pura, ¿no? Intensidad, extensidad, sensibilidad, espacialidad. ¿Sí? Estas dos son las condiciones de posibilidad de toda realización y descripción del fenómeno. En esto Silverberg es muy Cassirer, muy kantiano, intensidad y extensidad, como condiciones de posibilidad. ¿Bien? Esto sí me parece que es importante. Y también Silverberg va a decir, ya, y la intensidad y la extensidad se expresan a través de grados. Y esto, ya saben de dónde sale. Esto es kantiano, ¿no? La intensidad y la extensidad se expresan a través de grados, dice Silverberg. Claro, cuando tú tienes grados de intensidad, quiere decir que poco, más o menos poco, normal, mucho, demasiado de mucho, ¿no? O sea, tienes, ¿no? Poco, cada vez más poco de poco, cada vez más poco de más de más, cada vez, y así, ¿no? O sea, son grados, grados de la intensidad, ¿no? Y grados también de la extensidad. Por ejemplo, como les decía hace un rato, ¿no? Con Kant, ¿no? Una cosa es la extensión del espacio y del tiempo como un cuarto pequeño y otra extensión es el espacio de un campo mucho más grande. Ahora, para la terminología, ya vamos a entender por qué ahorita, Silverberg, la semiótica extensiva, llama la intensidad y extensidad valencias. ¿Por qué le dice valencias? Porque son subvalores. ¿Y por qué le dice subvalores? Porque la relación de intensidad y extensidad, o mejor dicho, la tensión entre intensidad y extensidad, van a crear valores. Por ejemplo, la relación entre intensivo-extensivo en la filosofía existencialista de comienzo del siglo XX creó el valor de la tragedia, ¿no? Las valencias de sentimiento y razón creó el valor de agonía en Unamuno, o la valencia de embriaguez y razón dialéctica, creó el sentimiento de tragedia, el nacimiento de la tragedia, el valor de la tragedia en Nietzsche, ¿no? O sea, las valencias son intensivas y extensivas, porque son prevalores, son condiciones para la construcción del valor. ¿Se dan cuenta? La lucha entre intensidad y extensidad crea la, el valor de algo. Entonces, aquí tenemos muchas cosas de la filosofía, ¿cierto? De Kant, de Clages, ¿no? Todo lo que hemos hablado al comienzo. Para Schiller, entonces, la valencia tiene grados, como dice Kant, ¿no? Y él le pone nombres a esos grados. Y él va a decir, bueno, los grados se manifiestan a través de niveles. Pueden ser niveles débiles o niveles fuertes de intensidad. Para referirse a la intensidad, Silverer también va a utilizar el concepto de tono. Acuérdense por qué, porque Silverer es un semiótico que explora bastante la fonología. Nace él, sus ambiciones de intelectual a través del el estudio de la fonología. Y Silverberg coloca el concepto de tonicidad porque es un tono, como un tono de voz susurrante, por ejemplo, un tono de voz susurrante es una tonicidad débil. Una tonicidad fuerte es un tono de voz más fuerte, ¿no? Estos son diferentes tonos de la intensidad. La intensidad tiene tonos y la extensidad puede ser también comprimida si es que estoy en un cuarto muy encerradito trabajando, ¿no? Esa es una extensidad comprimida. O si estoy en el parque, es una extensidad amplia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque fíjense la postura aquí de Silverberg. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de, ¿no? De qué sería una extensidad comprimida y una extensidad amplificada. En la teoría política, por ejemplo, se denomina que extensidad comprimida es microcomunidades políticas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que salen a protestar un grupo muy pequeño de personas, un sindicato, qué sé yo. Bueno, nosotros diríamos, ahí hay una extensidad comprimida, una extensidad cerrada, ¿no? Ya.
Pero si esto, o hermética, si es que no dejan pasar a nadie, ¿no? Imagínense, colectivo tal, no, no puedes entrar porque solamente están los colectivos tal. Pero imagínense que, según la teoría política, ¿no? Las comunidades empiezan a integrar otras formas de vida, entonces la comunidad política se hace más intermedia. ¿Por qué? Porque acoge otros grupos. Entonces la extensión crece, ¿no? Por ejemplo, aquí sería una microcomunidad política, ¿no? Hay como que zonas muy específicas de, ¿no? Una extensión muy comprimida. Cada vez que imagínense que sería intermedia si es que traen un montón de otras agrupaciones y ya no solamente es solo un sindicato, sino es todo una movilización un poco más grande, sería una comunidad política intermedia, es decir, una extensión un poco más amplia. Y si la intensidad, por ejemplo, empieza a crecer más o los grupos empiezan a articularse cada vez más, aparecen los macro comunidades políticas que son más grandes, ¿no? Comunidades mucho más grandes, más descentralizadas. Entonces nosotros ahí decimos, bueno, la protesta tiene una extensión muy grande, muy amplia. Entonces, fíjense la extensión, ¿no? Las magnitudes de la extensión pueden ser comprimidas o amplificadas, ¿no? Concretas o difusas, ¿no? O sea, herméticas o abiertas, demasiado abiertas, ¿no? Pueden ser herméticas, cerradas, abiertas, demasiado abiertas, ¿no? Grados de extensidad. Bueno, y la intensidad, ¿no? Y la intensidad, espérese, también se refleja a través la intensidad también se refleja a través de un fenómeno, de los fenómenos, ¿no? Este, imaginemos que estamos con una persona, ¿no? Al costado, que odiamos y cada vez que se acerca más a nosotros, ¿no? Crea un sentimiento de repulsión. Por ejemplo, un protestante que está con el policía está lejos y el protestante puede hacer un comportamiento, pero la intensidad va a crecer si es que el policía se va acercando para botarlo, ya que estamos hablando de protestas, botarlo del espacio. Entonces la intensidad empieza a crecer, empieza a florecer y etcétera. Entonces las intensidades también pueden ir de menos a más, ¿no? Pueden ir de menos a más. Entonces, como decíamos antes, y a propósito de lo que decía Bergson, ¿no? Bueno, intensidad y extensidad están en un espacio de lucha, de confrontación. Es por eso que Silverberg utiliza, ¿no? Como buen vitalista, ese concepto y nos señala lo siguiente. Bueno, pues el epíteto tensivo, ¿no? Precisa el contenido de magnitudes en contacto o vecindad. Luchas, ¿no? Tensivo es tensión, es agón, es agonía, es golpe, ¿no? Es contacto entre intensivo y extensivo. Entonces, Silver dice, yo propongo que, ¿ya? En vez de utilizar el cuadrado semiótico, que no nos daba cuenta del tema de intensidad y extensidad, mejor hay que utilizar este esquema que yo voy a proponer ahorita, en donde a partir del modelo, esto es bien filosófico, ¿no? También a partir del modelo cartesiano de Descartes, ¿no? Alma-cuerpo, ¿no? La intensidad se establezca en las ordenadas, o sea, en la vertical, y la extensidad en las abscisas, o sea, en lo horizontal. Y voilà, tenemos entonces aquí un esquema tensivo, ¿no? Un esquema tensivo. ¿Qué es un espacio tensivo o un esquema tensivo? Es la gráfica que va a manifestar, la herramienta que va a manifestar al semiótico un análisis de la relación de la intensidad y la extensidad de los fenómenos, donde, fíjense acá, S1, S2, intensidad y extensidad, son subvalores que crean un valor S. ¿Sí? El enfrentamiento entre intensidad y extensidad, ¿no? La relación, la tensión entre intensidad y extensidad crea un valor S. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Una intensidad media y una intensidad extensidad larga, ¿sí? Por ejemplo, acá un protestante, el policía está lejos, hay una intensidad media, porque el policía está ahí, pero la extensidad es larga, crea, imagínense, más solemnidad, más moderación en la forma de la protesta.
¿sí? No, no es que sea susurros, pero al menos hay una moderación en la protesta. Pero imaginemos que el policía se acerca para reprimir o para, ¿no? Guiar o para simplemente supervisar de forma muy invasiva a los protestantes. Esta extensidad corta va a generar una intensidad muy alta en los protestantes y quizás escenarios más violentos. Fíjense cómo estas dos relaciones, ¿no? De la intensidad y la extensión crean valores. Una intensidad alta se puede crear en una extensión muy reducida, como también una intensidad más difusa, más desaparecida, puede estar desarrollada en una extensión más amplia. Estos juegos entre intensidad y extensidad como condiciones de la experiencia real, como valores o prevalores, valencias, prevalores o valencias de los fenómenos de sentido, este juego, esta tensión crea valores, crea sentido, que es lo que le interesa al semiótico, ¿no? ¿Pueden darse intensidades altas con extensiones largas? Sí, claro. Ahorita vamos a ver los juegos que hay en esto. Pueden establecerse muchos juegos con esto. ¿No? En principio, este es el esquema de la tensividad. Es decir, ya el semiótico quiere describir la sensibilidad. Por ejemplo, hace algunos días, en el seminario en el coloquio de música, Valeria estaba dando cuenta de tipos de comunidad de fandom, ¿no? Entonces, es posible que haya una comunidad que utilice más la información y que produzca muchos posts, es decir, una extensión más amplia y una intensidad quizás no tan alta, y otra comunidad que produzca pocos posts, pero gran intervención en la imagen y gran interacción. O sea, mucha intensidad y poca extensión. Esos dos juegos en la comunidad son valores para el semiótico. Entonces ya estamos ingresando en el territorio de describir energías, describir sensibilidades, describir fuerzas, ¿no? Que es propio de la materia misma del fenómeno. Ahora, como dice Mateo acá, Dolmos, y pregunta, bueno, ¿y qué juegos hay? O sea, ¿qué juegos hay entre la intensidad y la extensión? Bueno, aquí los juegos son dos, ¿no? Los juegos son dos. Uno, la correlación inversa y dos, la relación conversa, ¿sí? Las secuencias de correlación conversa son cuando la intensidad, ¿no? Repunta, ¿no? Aumenta a medida que la extensión se hace más larga, ¿no? Imaginemos que con el paso del tiempo la intensidad empieza a crecer. Imaginemos que a más que yo recorro el espacio grande, mi intensidad empieza a crecer más, ¿no? Imaginemos eso que, por ejemplo, como en las relaciones místicas, ¿no? ¿No? A más que yo oro y sigo orando, oro, y empiezo a rezar, y empiezo a tener un contacto místico, ¿no? Entonces, mi intensidad empieza a crecer. Esa sería la conversa. Pero la inversa sería, ¿no? La correlación inversa sería cuando la intensidad se disminuye y la extensidad se disminuye y la intensidad es muy alta, ¿no? 3, 2, 1, feliz año, ¿no? Entonces tenemos una extensión que se reduce y una intensidad que va creciendo a medida que la reducción de la extensidad se produce, ¿no? Entonces, esos son dos conceptos importantes, inverso y converso. Estos dos movimientos, estas dos correlaciones, van a permitir 4 juegos de tensividad: la ascendencia, la decadencia, la atenuación y la amplificación. Esto es importantísimo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque ya estamos viendo, más o menos acercándonos a la sintaxis de los movimientos de la intensidad y la extensión. Un fenómeno, imaginemos que, como el que describí hace un ratito, 3, 2, 1, feliz año, es un fenómeno que asciende. A medida que hay menos tiempo, hay más intensidad, ¿sí? Un fenómeno de decadencia sería que a más horas que pasan, más me aburro, ¿no? Por ejemplo, ahorita, imagínense, pucha, está hablando un montón y ya me despegué, me aburrí. Entonces la intensidad decae, ¿no? Decae. En la publicidad, según Fontanil,
el gancho publicitario empieza siempre arriba. ¡Boom! Te lanzan el gancho publicitario. Y a medida que la publicidad pasa y la información te van dando, la cognición se va desarrollando, la intensidad, como dice Deleuze, ¿se acuerdan la frase de Deleuze? Tiende, vamos a leer a Deleuze acá, la intensidad desaparece precipitándose el suicidio, dice, ¿no? La intensidad se suicida, dice, ¿no? O sea, claro, porque cada vez que pasa la extensión, la intensidad cae. Entonces, claro, pues esto se ve aquí en la decadencia, ¿no? La decadencia es eso, esa caída. La amplificación sería, a medida que más extensión pasa, a medida que el tiempo pasa, o a medida que yo exploro más, o aprendo, o capto más el fenómeno, más intensidad yo siento, ¿no? Entonces así se vería, por ejemplo, los cuatro esquemas tensivos, ¿no? Ascendencia, decadencia, atenuación y amplificación, ¿no? Ascendencia es cuando hay menos y hay más, ¿no? Menos y más. Menos extensión, más intensidad. Decadencia, que a medida que el tiempo pasa o el espacio se amplifica, la intensidad decae. A medida que la cognición se desarrolla, la intensidad decae, ¿no? Por ejemplo, en la decadencia tenemos a Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía que ver la vida desde la decadencia de la intensidad, desde la decadencia de Dionisos, por ejemplo, es ver la vida desde el punto de vista de la decadencia, decía él, ¿no? La decadence, ¿no? Que es, la decadencia es ver la vida en el aspecto como trágico a la medida, no de afirmación de la vida, sino afirmación de la muerte, decía Nietzsche. Cuando tú ves el mundo de la decadencia es porque la intensidad se ha agotado y hay pura extensión. Los místicos, por ejemplo, ¿no? El mismo Unamuno quizás, ¿no? O otros místicos, señalan pues que la ascendencia es el camino de el retiro, ¿no? De las cogniciones y qué sé yo, hacia una vida mística, una aprehensión mística de los fenómenos, ¿no? Que vamos a ver justo ahorita. Espérate, ya. Entonces, tenemos esta figura de acá, pin, pin, y este para acá, aquí, este. Ok, ¿dónde estoy? Estoy acá, ¿no? Aquí, ya. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí concreto. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, que este ejemplo está en el libro Mundo Mezquino de Óscar Quesada Maquiavelo, ¿no? Y en este libro, Mundo Mezquino, Quesada analiza esta gráfica o esta viñeta de aquí, ¿no? De Quino. Este, entonces, hay un sujeto, ¿no? Que está distraído, ¿no? Viendo una abejita, ¿no? Otro, después ve a un niño, ¿sí? Y después está queriendo ver qué más pasa y ve a una pareja, besándose y aplaude. Y después ve a la familia, ¿no? ¿No? Que están yéndose por la niña y se ríe como la niña manda. Y de pronto ve a un señor que está llegando tarde al trabajo. Y de pronto ve, ¿no? A un viejito jugando con un perro. Entonces uno entiende aquí ya que es la evolución de la vida, ¿no? Fíjense, de la abejita, ¿no? El polen, ¿no? El nacimiento, la infancia, ¿no? La adultez y la vejez, ¿no? Y después dice, eh, después de eso empieza a ver qué más se encuentra y ve a una ambulancia, ¿no? Y mira al espectador o se mira a sí mismo y dice, ya tuvieron que contarme el final, ¿no? Ya tuvieron que contarme el final. Entonces Quesada, que es presidente de la Asociación Peruana de Semiótica, Óscar Quesada, hace esta interpretación y dice, desde la primera a la octava viñeta, o sea, desde aquí hasta por aquí, de la primera a la octava viñeta, ¿no? Em, la difusa captación de una serie de escenas complacientes con sus intersticios de búsqueda y celebración eleva la intensidad eufórica, ¿no? Entonces, empieza el señor, a medida que pasan las viñetas, a elevar la intensidad, ¿no? A medida que pasan las viñetas se aumenta la intensidad, ¿no? La novena viñeta es un punto de paso, de transición, está aquí. En la decimoprimera viñeta, la intensidad del susto, del desagrado, de la tristeza, ha secuestrado al no sujeto.
O sea, primero nos elevan, ¿no? Se amplifica todo esto. Se amplifica porque a medida que más pasan eventos, más se pone efusivo este sujeto, ¿no? Pero cuando ya vemos estos dos últimos elementos, ya hay menos extensión, es decir, hay menos cosas que ver. Se acabó, ¿no? Entonces, Quesada dice, se eleva la intensidad de modo exponencial, pero esta vez disfórica, hasta llegar a la cúspide de intensidad en la última viñeta, en la que, de modo catastrófico, el no sujeto se transforma en sujeto, que evalúa y juzga con desmedida violencia lo ocurrido. En conjunto, el relato ofrece pues el perfil de un esquema ascendente. O sea, para Quesada, la anulación de elementos, aquí fíjense, ya no hay más que ver, ya no hay extensión, la reducción de la vida, ya no hay un sujeto que esté viendo su desarrollo vital, ya no hay nada, ¿no? Crea la intensidad, del arrebato de la intensidad que es, ya tuvieron que contarme el final, ¿no? Entonces, en el análisis de Quesada de la viñeta hay una sensibilidad, hay una intensidad, ¿no? Que a medida que progresa, de la primera a la octava viñeta, va creciendo la intensidad, pero a medida que el sujeto se da cuenta que ya no hay sujetos por observar, ya hay una extensidad reducida de los elementos gráficos, el sujeto iracundo crea una ascendencia en la intensidad. Ya sabemos que ascendencia es ese esquema que estamos viendo ahí, ¿no? Se asciende, ¿no? Se asciende el esquema. Eh, los semióticos han utilizado bastante el esquema tensivo para poner muchas categorías en estos esquemas, ¿no? Primero, por ejemplo, de Sillero y Blanco tiene estos esquemas de primer plano, plano medio, plano americano, plano conjunto y plano general. Este es otro ejemplo de cómo usar el esquema tensivo. De Sillero y Blanco señala que el primer plano tiene mucha concentración, o sea, se concentra en detalles muy concretos, pero, mejor dicho, es intenso, es muy intenso. El plano medio, por otro lado, es un plano que abarca un poco más de elementos y es menos intenso. El plano americano igual, y cada vez que te vas pues a un plano general, en teoría, dice Ciro Blanco, el plano general es menos intenso. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser así, no es un manual, sino que esto también podría cambiarse, ¿no? Depende de la película. Imaginemos un plano general con mucha intensidad. Por ejemplo, un plano general donde la ciudad se esté quemando y se escuchen ruidos de agonía y qué sé yo. En ese caso, el plano general, lo subiríamos por acá y tendría una intensidad muy, muy alta, ¿no? De Cielo Blanco propone este esquema a modo de convención, ¿no? De cómo usamos los planos. Primer plano, gran intensidad, plano medio. Planos cercanos son gran intensivos y planos lejanos son más extensivos. O por ejemplo, hablemos de la comida. Gianfranco Marrone, que hace algunos días estuvo haciendo conferencias bueno, desde Italia, pero hacia Perú, ¿no? Propone en un libro que se llama Semiotique et critique de la culture, propone un esquema que es así, ¿no? Que es este de aquí, de tensividad. Y él dice, bueno, cuando comemos, los tipos de comida pueden clasificarse de esta manera. Fíjense, en la vector de la intensidad, Marrone coloca intensidad del vínculo. La intensidad del vínculo quiere decir si tenemos un vínculo muy afectivo o no afectivo, muy fuerte en afecto o muy social en el afecto. ¿A qué se refiere social en el afecto? Compartido, difuso, difuminado. Porque aquí Marrón entiende que lo social es un grado menor de lo afectivo. Yo no le pondría ese nombre social, pero es Marrone. Bueno, ya. En todo caso, menos y más vínculo intensivo afectivo. Por ejemplo, con tus padres tienes un vínculo intensivo afectivo muy grande, quizás con un vecino no. Y en la extensividad él coloca extensión de bienes, ¿no? O sea, a veces van a ver la composición simple de un plato, es decir, no tiene mucha carga extensiva, no te dedica mucho tiempo a hacer el plato de comida, no te dedica a colocar muchas cosas en el plato de comida, no es tan grande el plato de comida, y fastuoso, que quiere decir que implica mucho tiempo de cocinar, mucho tiempo de pensar el plato, mucho tiempo de cocción, mucho tiempo de muchos insumos también,
a elegir en el plato. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vínculo intensivo afectivo y social mínimo. Extensión simple o fastuosa. Entonces aquí estos valores, estas valencias crean una serie de valores. Por ejemplo, una intensidad del vínculo amplio crea una comida simple, sencilla, una comida hecha en casa, ¿no? O sea, una intensidad de vínculo muy, muy intenso es una comida hecha en casa, una comida simple, una comida, ¿no? Como la comida casera, ¿no? Que tiene un vínculo intenso, afectivo, pero es simple, ¿no? No demora, es simple. Pero estás con los tuyos, estás en una comida familiar. Lo opuesto a esto está la decadencia de esta intensidad en la comida de negocios, una recepción mundana, ¿no? Hay mucha fastuosidad, te estás en tu oficina, hay mucha fastuosidad, muchos elementos de comida para elegir, qué sé yo, ¿no? A modo de un buffet, por ejemplo, ¿no? A modo de un buffet, pero que no hay un vínculo intensivo muy amplio. Es una cena de negocios, una cena social, ¿no? Un almuerzo social. No, no hay intensidad. Y es muy fastuoso porque hay un buffet, ¿no? Hay donde muchas cosas que elegir. Para Marrone, algo que es simple y social, o sea, que tiene una intensidad de vínculo débil, es la comida rápida, ¿no? El comedor. Ah, vamos a comer al comedor de la universidad. La cafetería. Es algo simple, ¿no? Es una comida simple y de una intensidad de vínculo muy baja, ¿no? En cambio, un banquete, una comida festiva, los 50 años de la boda del tío tal, es un vínculo muy afectivo, muy amplio, pero muy fastuoso, y muy fastuoso, ¿no? Entonces, fíjate, aquí también puede aparecer esta amplitud, ¿no? Amplitud. Entonces, aquí hay un ejemplo sobre las comidas. Un ejemplo de los colores, por ejemplo. ¿Cómo podemos aplicar la semiótica tensiva a los colores? Ah, bueno, colocamos, imaginemos que pensamos la oposición cromática de colores cálidos y colores fríos. Los colores cálidos son intensos, sin duda, van a serlo siempre. Y un color frío va a ser menos intenso, es cierto. Pero los colores tienen distintos tipos de construcción. Por ejemplo, el color intenso, el colores intensos, colores como fríos como el rojo, el amarillo, el naranja, si es que son concentrados, así que, por ejemplo, en una góndola ves a un producto con colores rojos intensos, te va a llamar mucho la atención. Si ves en tránsito por la calle a un negocio que tiene colores intensos, te va a llamar mucho al ojo, ¿no? Entonces crea un call to action, crea ese efecto de sentido, ese valor va a ser un call to action, va a crear un efecto de urgencia de compra, un comprador en el punto de venta, crea un valor, ¿no? La extensidad concentrada y la intensidad brillante de los colores cálidos crea un valor de consumo. Pero imaginemos que, como dice Kandinsky, si es que uno interactúa mucho con el color, entonces el rojo y amarillo y naranja va a generar también un hartazgo. Si estás mucho tiempo en el local te va a botar. Porque miren aquí este ejemplo, ¿no? Tú entras a esta sanguchería y ves colores igual de cargados como los veías afuera. No vas, el propio local, no cromáticamente te bota. Entonces, a más tiempo, más intensidad, por tanto, valor de rechazo, de fugacidad, de una rotación de consumo. Ya no es permanencia, es rotación. En cambio, si es que tú usas colores más débiles, ¿no? La intensidad va a ser más débil, pero la extensión, el tiempo de estancia va a ser más prolongado. Por ejemplo, pensemos en Starbucks, ¿no? O estos locales en donde todo es blanco, ¿no? Extensiones más difusas, ¿no? Más difusas. La intensidad no pasa, ¿no? Eh, la intensidad no pasa porque es el reposo. Ya el consumo no está en la rotación de consumidores, sino está en la permanencia. Consumo es permanencia, ¿no? Son dos lógicas de consumo a partir de la intensidad del esquema tensivo. Solís, ¿no? Que es una semiótica importante española, crea este esquema en donde ella dice, bueno, también podemos aplicar el esquema tensivo al misticismo, ¿no? Miren acá, cuando una vez que uno va reduciendo la extensidad, fíjense, ¿no? La intensidad crece. Todas las cosas, lo mundano.
El mundo, la familia, ya, extensidad amplia. Apetito, sentimientos, la intensidad empieza a crecer. Gusto, la carne, la sensualidad empieza a crecer. La memoria empieza a crecer. Entendimiento de la voluntad, el éxtasis. Ya, eso ya es o sea, la intensidad anula el tiempo y el espacio, ¿no? La intensidad anula el tiempo y el espacio. Es como en signos del Zaratustra, ¿no? El capítulo de los signos del Zaratustra, ¿no? En el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Cuando Zaratustra encuentra en el final, hay un Zaratustra, vamos a poner acá, en el Así habló Zaratustra, ¿no? Hay un, perdón por por la edición, hay un capítulo que se llama El signo, ¿no? El signo, que es el último, ¿no? Cuando Nietzsche entiende la revelación, ¿no? La revelación del Zaratustra. Entonces ahí, no, esta es la canción está acá en el último. Nietzsche dice, bueno, es que recibe un signo, ¿no? Recibe un signo, ¿no? Y el signo era que una bandada de aves, un león aparecía, todo bizarro, ¿no? Entonces, el signo llega, dice Zaratustra, y aquí aparece justamente la frase esta de Nietzsche, ¿no? Todo esto, esta experiencia mística del Zaratustra, al final del libro Zaratustra, spoiler, esto duró mucho tiempo, poco tiempo, dice, no sé, porque hablando propiamente para tales cosas místicas, no existe en la Tierra tiempo alguno. Esto es bien genial porque, claro, nos está diciendo, o sea, las experiencias místicas, ¿no? Implican, o por ejemplo, experiencias muy traumáticas, muy intensas, hacen que tú no tengas noción del tiempo y el espacio, ¿no? O sea, una intensidad muy amplia hace que tú no tengas noción de tiempo y el espacio. Borra la intensidad, la extensión. A eso voy, ¿no? O sea, un choque, te chocaste, ¡pum! Pierdes noción. ¿Cuánto pasó? ¿Qué hora estamos? ¿Cuánto ha pasado? Minutos. Los minutos se hacen largos, se distorsiona el espacio, se distorsiona el tiempo. La intensidad distorsiona la extensión. Entonces aquí Solís señala justamente esto, ¿no? Hay un éxtasis, el éxtasis borra la extensión, ¿no? Borra la extensión del tiempo y hace que se eleve una intensidad, ¿no? Eh, el espacio y el tiempo se borra, ¿no? O sea, el espacio y el tiempo se anulan. En un choque, la intensidad destruye el espacio y el tiempo. Como Nietzsche dice, ¿no? Para estas cosas no hay espacio y tiempo alguno en la Tierra, dice, ¿no? O sea, para estas experiencias místicas no hay espacio alguno en la Tierra, ¿no? Léanse el último capítulo, El signo del Zaratustra. Ahora, en la política también se puede aplicar, esto es de Sillerberg, ya vamos terminando. Sillerberg dice, bueno, aquí el esquema tensivo, una intensidad muy alta y una extensión baja, ¿no? Puede crear un brillo de lo extraño, ¿no? Algo que nadie tiene, extensidad reducida, nadie tiene, pero es muy deseado, crea un brillo de lo extraño. Pero algo que todo el mundo tiene, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo tiene la camisa que se han comprado en la tienda por departamentos, pucha, está de moda, ¿sí? Algo que todo el mundo tiene, eso es una intensidad reducida, eso es difusión de la intensidad. Pero algo que todo el mundo tiene y que es extraño es un despliegue del universal. Algo que es de todos, pero es extraño, es un despliegue del universal. Genial, ¿no? O sea, claro, esto se aplica muy bien, este esquema, a la política. Claro, porque esto también de Silverberg, la aristocracia, que es, sino un gobierno de pocos y muy intenso, ¿no? Porque el aristócrata, el buen burgués, ¿no? Está colocado en la cima y es un gobierno de pocos, ¿no? De las cofradías, ¿no? Y no está en el demos, no está en la democracia, ¿no? La democracia sería más bien un despliegue de los valores del universo, ¿no? Un despliegue de lo familiar, un despliegue de la extensión, todos participan, pero en el decir de Lenin es poco intenso. ¿Por qué? Porque justamente es más cognitivo que volitivo, ¿no? La democracia, ¿no? La democracia. Esto también se puede trasladar, esto es una propuesta que estamos haciendo con el profesor Cuevas, ¿no? Una democracia liberal, ¿no? También se puede leer de esta manera. Una democracia liberal es una democracia muy extensa y débil.
Una democracia electoral es una democracia extensa, un poquito más intensa, pero un autoritarismo competitivo es mucho más intenso y menos extenso, y un autoritarismo pleno es mucho más intenso y poco extenso. El comunismo sería esto. Es un gobierno de todos, pero estallante, ¿no? Y por eso utópico, ¿no? Por eso esta figura utópica, ¿no? El comunismo es extensión, es valores de universo, pero valores de absoluto, es decir, valores intensos, estallantes, ¿no? Es la búsqueda del sujeto proletario de partir de lo débil concentrado a un desarrollo amplio hacia el comunismo. Eh, bueno, Solís también propone un esquema que podría ser interesante, que sería esto de acá, ¿no? Los semióticos también han usado el esquema tensivo este, eh, para hacer lecturas heterodoxas, ¿no? Porque esto no está en Silverberg. Silverberg pone el esquema y quizás ese es su punto flaco, ¿no? El Silverberg es el poner el esquema y ya está, pero las semióticas han utilizado bastante esquemas heterodoxos para poder también sacarle el jugo a este esquema tensivo. Por ejemplo, Solís propone esto, ¿no? Es bien interesante. O el profesor Cuevas, en un texto, Elder Cuevas, un texto que va a estar publicado dentro de poco, hace una lectura de la historia de la independencia republicana del Perú y hace una lectura acerca de las intensidades, ¿no? Que en los periodos históricos se han vivido en la independencia, en el centenario, en el republicanismo, en la época del 40, y empieza a ver cómo las intensidades suben y bajan alrededor de los procesos históricos. Entonces uno puede hacer eso también, ¿no? ¿no? Hacer lecturas históricas con intensidad, ¿no? Baja, débil, alta, grande, ¿no? Uno puede jugar también con el esquema tensivo. Ahora, por mi parte, ya para concluir, solamente concluir señalando algo que les reiteraba al comienzo, que es, acuérdense, la advertencia de Deleuze, el semiótico estudia cómo la intensidad se manifiesta en los signos, en el lenguaje, ¿no? Pero esto no quita que la intensidad no tenga existencia más allá de su expresión. La expresión expresa la intensidad, pero la intensidad tiene una ontología que rebasa la expresión, ¿no? No acaba con la expresión. Por eso que yo en un artículo propongo en este esquema, ¿no? La intensidad, fíjense en las flechas, que aquí le he hecho un esquema medio feo, pero las flechas, ¿no? Las guías, estas naranjas, son intensidad, materia intensiva que rebasa el esquema tensivo. Cuando la intensidad se anula la intensidad, perdón, anula la extensión, ahí nos vamos a dar cuenta de que hay vida más allá de la extensión, vida intensiva más allá de la extensión. Creo que a eso se van un poco los caminos ya más de la filosofía vitalistas. La semiótica solo estudia cuando la intensidad se manifiesta en la extensión. Por ejemplo, cuando una persona dice, te amo mucho, ya, pues eso es una intensidad manifestada en la extensión, pero eso no quiere decir que el amor de la persona se reduzca en la expresión, te amo mucho. Hay una vida intensa más allá y no verbal, más allá, y no sígnica, más allá de ¿no? O sea, sí sígnica, pero no lenguaje, a eso es lo que voy. Es signo no lingüístico en todo caso, ¿no? No verbal, más allá de la expresión lingüística, ¿ya? Solamente por eso. En los semióticos nos interesa todo aquello que se expresa lingüísticamente, el lenguaje, sí, pero eso no quita de que exista una intensidad más allá de la extensión. Bueno, la próxima semana, ya que más o menos hemos visto estos esquemas tensivos, vamos a continuar con el capítulo 2 y vamos a hablar acerca de sintaxis, vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de intensidad que hay, o los juegos que hay, vamos a seguir analizando más elementos interesantes de la semiótica tensiva de Silverberg. No sé si hay preguntas para concluir, preguntas para terminar la sesión. Eduardo, entonces la intensidad sería el choque entre estas valencias de espacio y tiempo. Espacio-tiempo, o sea, la intensidad choca con las valencias del espacio y tiempo. La intensidad también es una valencia, ¿no? Y ese choque produce valores, produce sentido. Y eso es lo que le interesa al semiótico, porque el semiótico es un filósofo del sentido, ¿no? Es un estudioso del sentido. Pero eso no quita que no exista también
fuera del sentido una materia que lo rebasa, ¿no? Y eso ya es filosofía, pero lo dejo ahí para que ustedes siempre entiendan de que la intensidad no se agota en su expresión, ¿no? Eso. Bueno, Yo tengo una listo. pregunta también. Sí, Así como el comunismo se encuentra en en una intensidad alta y una extensión también larga, lo mismo pasaría con el fascismo. el fascismo sería algo más comprimido, ¿no? Porque acuérdate que es el pueblo, o sea, su pueblo no es el pueblo del proletario este amplio, ¿no? Porque el comunismo es el proletario amplio, sino que en el fascismo, al menos de Mussolini, qué sé yo, la extensión es más reducida porque es la nación, ¿no? La figura de la nación. Y hay un fuerte autoritarismo, ¿no? Entonces la extensión es más reducida, pero la intensidad es muy alta. ¿No? Yo creo que la figura de diferencia entre el fascismo y el comunismo en el esquema tensivo es que el carácter del fascismo exige más compresión de la extensión, ¿sí? En cambio, el comunismo exige más socializar pues, los medios de producción, abrirlos, es pensar ¿no? En el socialismo ecológico incluso, el comunismo en la ecología, ¿no? O sea, toda la figura de la amplitud, ¿no? La amplitud de la extensión, sin que decaiga la intensidad, ¿no? Sin que decaiga la intensidad. Esa es la figura del comunismo. O sea, no es que tiene que... me parece que a mí la diferencia está en la extensión, pero también hay matices de la intensidad entre el fascismo y el comunismo, ¿no? Que habría que ser más meticulosos ahí. Bueno, entonces, la próxima sesión vamos a leer el segundo capítulo y vamos a seguir con la semiótica tensiva porque hay más cositas que ver. Y este es el siguiente nivel digamos, de la semiótica greimaciana. Es una semiótica que va a ayudar bastante también para fortalecer los análisis y conducir por ese lado también el análisis semiótico, por el lado de la sensibilidad. Listo, espero que nos volvamos a ver entonces la siguiente sesión. Dejo entonces las preguntas también que puedan tener para esta siguiente sesión. Nos vemos. Chau, chau.